Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Esta es la última semana antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que vamos a definir quién es el sucesor del presidente Gustavo Petro, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Termina así este largo calendario electoral en Colombia, desde la previa de las elecciones al Congreso hasta ahora, que vamos a definir quién será el jefe de Estado en Colombia de 2026 hasta 2030. Y por eso vamos en este episodio a analizar varios hechos que ocurrieron durante esta semana de campaña en Colombia, la segunda semana de campaña de la segunda vuelta presidencial. Vamos a hablar del repunte digital que hubo en la campaña de Iván Cepeda, también de la controversia alrededor de Abelardo de la Espriella y su ciudadanía gringa, el ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella, qué tanto va a influir en la elección y también en un eventual gobierno suyo. Hablaremos también a propósito del apoyo de la derecha internacional a este candidato de la ultraderecha, de la judicialización de la campaña, de esa extraña noticia y todas las teorías conspirativas que se armaron alrededor de ella, de la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro por participación en política, de la invitación a medias que hizo Iván Cepeda al centro político de Claudia Fajardo y Oviedo, y también de las últimas encuestas, la última ola de encuestas antes de que los colombianos vayamos a votar el próximo domingo. Incluso desde el lunes próximo ya empiezan a votar en el extranjero. Y les tendré además una última reflexión sobre lo que puede pasar, sobre lo que puede ocurrir el próximo domingo 21 de junio. Yo soy Ricardo González Duque y aquí comienza Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Hasta ahora la campaña presidencial en Colombia no ha tenido un gran golpe de opinión en esta segunda vuelta, hasta por lo menos cuando estamos grabando este episodio de Honorable Podcast. No ha habido ese gran escándalo que salga de una campaña o de la otra, o contra una campaña o contra la otra, que cambie un poco el curso de la campaña electoral. La campaña ha sido, si se quiere, muy aburrida en esta segunda vuelta, en la que no ha habido un hecho que cambie, como les digo, el curso de las cosas. Las novedades entonces que han ocurrido por el momento, y tampoco es que haya habido un apoyo así que uno diga este apoyo va a cambiar también las cosas, va a llevarle tantos votos de más a cada candidato. No, cada uno está con lo mismo, recibiendo los apoyos de la derecha en su caso y de la izquierda en el otro, en el caso de Abelardo y en el caso de Iván Cepeda. Pero ¿qué sí ha habido? Analicemos algunas cosas que se han ocurrido. Por un lado, el repunte digital, como les estaba diciendo, de la campaña de Iván Cepeda. Le metieron la ficha mucho más al mercadeo, a los videos más emotivos, más generando pasiones, generando sentimientos, que era lo que en esa campaña de Iván Cepeda no ha habido, incluso desde los discursos que ha leído, que ya no lee Iván Cepeda y que los dice, mucho más emotivos y mucho más confrontacionales, también hay que decirlo. Pero sí ha habido un repunte digital de la campaña de Iván Cepeda, incluso apoyado por muchos jóvenes. Yo vengo diciendo desde la semana pasada, la primera semana de campaña, que es la gente la que está haciendo la campaña a favor del candidato del pacto histórico. Su gente, la cúpula, digamos, del pacto histórico está haciendo algo un poquito más activo, pero todo lo está haciendo en su mayoría la gente, desde los estudiantes universitarios que han salido a marchar hasta esas piezas digitales que están haciendo los ciudadanos del común para destacar el programa social, el programa económico, el programa político, la defensa de las comunidades, la defensa del medio ambiente, la defensa de los animales que hace un candidato como Iván Cepeda en contraposición al peligro que representa Abelardo de la Espriella. Así que ese es el repunte digital de la campaña de Iván Cepeda, utilizando también la camiseta de la Selección Colombia, utilizando algunos actores que han estado y artistas en general que han estado en esa campaña, gente que es de izquierda y se ha prestado para apoyar esta campaña del candidato del pacto histórico, incluso el uso de Antonella Petro con el fútbol y todo lo que ella le gusta, ese mundo futbolero del que Cepeda ha sido muy parco, muy apático, no se ha querido involucrar. Vamos a tener, sea lo que sea, un presidente que no le gusta el fútbol, porque Abelardo también decía que detestaba el fútbol y ahora se aprovecha de la Selección Colombia, pero Cepeda se apropia un poco más de ese tema de la camiseta de la Selección Colombia y del fútbol, haciendo unos comerciales en redes
alrededor del fútbol, de jugársela por la vida, que es el eslogan de la campaña, de ganar el partido en el segundo tiempo. Así que haya habido unas miradas de la campaña de Cepeda interesantes para conquistar y emocionar mucho más el voto de la segunda y motivar para la segunda vuelta, sobre todo porque lo que necesita es convencer gente nueva, movilizar a los jóvenes y movilizar sus regiones, las regiones donde él es fuerte, que la votación no estuvo tan alta. Ahí podría conquistar un voto importante. Ese es un dato valioso que hay que decir aquí entre comillas, y es que el candidato Iván Cepeda, en las regiones donde es fuerte no hubo tanta votación en primera vuelta y hay un potencial de crecimiento, mientras que Abelardo de la Espriella, en las regiones que es fuerte, ya la votación fue alta, no hay mucho de crecer. Vamos a ver si esto se comporta así o si de todas maneras la ventaja que tenía Abelardo se va a mantener de primera a segunda vuelta. Dicho eso, hablemos ahora del segundo tema que nos ocupó en la semana, que fue la controversia alrededor de la ciudadanía gringa de Abelardo de la Espriella. Hubo un comunicado de varios exmagistrados muy respetados, todos ellos serios, la mayoría de los juristas que firmaron esa carta, advirtiendo de los riesgos que hay que un ciudadano estadounidense, un gringo, por adopción, como Abelardo de la Espriella, sea presidente de Colombia. Y aquí hay varias cosas por aclarar para hablar las cosas desde el punto de vista más sensato y desde lo legal, lo que dice la Constitución. La Constitución no prohíbe que un ciudadano colombiano de nacimiento que tenga otras nacionalidades pueda ser presidente. Es decir, si usted o yo quiere aspirar a la presidencia, nació en Colombia, pero tiene otra ciudadanía, no tiene ningún problema para ser presidente de Colombia. Sin embargo, y ahí está la clave de todo esto. La clave está en lo que dijo Abelardo de la Espriella, lo que juró ante los gringos, lo que juró ante Estados Unidos, y su lógica también lacaya, cipaya frente a un tipo como Donald Trump, que nos odia a nosotros los latinos. Lo que dijo Abelardo de la Espriella en el juramento, y es que renunciaba a su lealtad frente a cualquier estado extranjero, es decir, frente a Colombia. Vamos a tener de presidente, ojalá no gane este señor, pero si llegara a ganar este sombrío candidato, tendríamos a un presidente que le juró lealtad a otro estado, renunciando, porque en el texto lo dice, el juramento que él hace lo dice, renunciando a una doctrina, que es el significado, renunciando a la soberanía y a la lealtad de otro país, es decir, de su país de nacimiento, que es Colombia. Ese comportamiento de Abelardo de la Espriella, esa idea de renunciar, pues tiene muchos problemas a la hora de que en Colombia elijamos a alguien para, no sé, negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Imagínense el conflicto de intereses de Abelardo de la Espriella, que es un ciudadano estadounidense y que juró lealtad, pues sirviendo mucho más a los intereses de los gringos. No sé, cuando se vaya a hacer una licitación en Colombia, pues Abelardo, que una gran obra de infraestructura, Abelardo, que va a preferir a las empresas gringas que a las colombianas, por ejemplo, o por ejemplo cuando los gringos quieran intervenir en la Amazonía o intervenir el agua de Colombia, el ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella va a ceder a los intereses gringos por encima de los colombianos, o será que va a renunciar a la ciudadanía estadounidense, cosa que no se ve tan factible. Y miren ustedes que esa idea de, bueno, y además que nos ganaríamos los enemigos de Estados Unidos como Corea del Norte o Irán, peligrosísimos, nos lo ganaríamos por cuenta de esa ciudadanía de Abelardo de la Espriella, ciudadanía estadounidense. Pero además miren una cosa bien llamativa que publicó en estos días el muy serio periodista de Univisión, Gerardo Reyes, sobre el tema de las lealtades de los gringos y demás. Un congresista republicano de origen colombiano, que para mí es un anticolombiano como Bernie Moreno, dijo en un proyecto de ley que él está impulsando para que quien asuma la ciudadanía estadounidense tenga que renunciar a su otra ciudadanía. Él dice textualmente que ser ciudadano, abro comillas, en el texto que él plantea sobre esta renuncia de la ciudadanía diferente a la estadounidense. Ser ciudadano estadounidense es un honor y es un privilegio. Y si quieres ser estadounidense es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía de una vez por todas. Es decir, en el caso de Abelardo de la Espriella, él fue
todo o nada y renunció a la lealtad hacia Colombia. Entonces es muy problemático que vayamos a tener eventualmente, ojalá no, a un presidente gringo en nuestro país. Y hablando de eso, llamó la atención lo que pasó durante toda la semana, y es que la oficina de prensa de Abelardo de la Espriella, que es la revista de ultraderecha Semana, estuvo publicando y publicitando los apoyos internacionales que llegaron a este candidato de la ultraderecha, apoyos como el del expresidente Mario Benítez de Paraguay o del expresidente Mauricio Macri de Argentina, los dos fatales expresidentes, o por supuesto el apoyo público que ha dado en 2 mensajes a través de su red social Truth, la red social de Trump, este presidente que odia a los latinos. Donald Trump diciendo otra vez que con de la Espriella habría más beneficios para Colombia, tratando otra vez de meterse en la campaña electoral del país, mucho más que lo que lo hizo en la primera vuelta, y por eso el presidente Gustavo Petro le llamó la atención, o por lo menos se quejó estando esta semana en Nueva York ante ese mensaje del perverso Donald Trump. Ya veremos si al colombiano del común este apoyo de Trump le dará más votos a Abelardo de la Espriella, o si de pronto espantará a algunos ciudadanos que le quieran votar. Hablemos ahora de otro tema que se los estaba mencionando ahí al inicio. Ya hablamos del repunte de la campaña, de Cepeda, del gringo Abelardo, de otro tema en el que Iván Cepeda pudo perder puntos, pudo perder impulso durante esta semana, quizá una salida en falso que tuvo esa campaña de la izquierda. Si les decía ahorita lo de los gringos y lo de el apoyo internacional le podría costar a Abelardo, este tema de la judicialización de la campaña le puede costar fuerte a Iván Cepeda. ¿Y a qué me refiero con la judicialización de la campaña? Primero, esas órdenes judiciales absurdas que si bien no venían de la campaña de Cepeda, pues le daban beneficio a De la Espriella, que era ordenándole a Abelardo no usar la camiseta de la Selección Colombia, no usar los símbolos patrios, no utilizar esa palabra o esa frase de gente alienada, de firmes por la patria, toda esa huevonada, y me perdonan la expresión que utilizan los de la secta abelardista. Prohibirle eso era absurdo, y quien lo hizo, no solo el demandante, sino el juez que lo ordenó, pues realmente era muy absurda esa idea. Pero eso no venía de la campaña de Cepeda, les aclaro. Lo que sí venía de la campaña de Cepeda era una denuncia ante la Fiscalía y ante la CPI, que lo de la CPI me pareció completamente absurdo que denunciaran a Cepeda ante la Corte Penal a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional, porque pues primero no tiene ningún sentido esa denuncia en la CPI, no es que la denuncia no tenga sentido. Y segundo, aunque todos sabemos, y se los he contado acá en los videos a través de todas mis redes sociales, que me pueden seguir ahí como @RicardoGonduc en todas las redes, si bien eso no tiene ningún sentido denunciarlo, si bien perdón, hay algunas o muchas evidencias de que Abelardo ha sido amigo y defensor de diferentes maneras y con opacas prácticas de narcos, de paras, de estafadores, de contrabandistas, pues venir con eso generaba mucho ruido. No era el momento para salir con eso, lo hubieran hecho hace tiempo al inicio de la campaña. La interpretación que tenemos muchos es que desde la izquierda creían que lo mejor era que Abelardo pasara a la segunda vuelta y que era más fácil de derrotar, y se nos creció lamentablemente ese monstruo. Pero no es el momento para estar haciendo denuncias y judicializando y victimizando a este tipo, a este personaje tan cuestionado. Lo que había que hacer era seguir emocionando, alentando a la gente, lanzando propuestas, y creo que perdió con ese anuncio tan importante que dijo Cepeda que iba a hacer sobre la campaña, pues no generó no hubo trascendencia alrededor de esa noticia que dio a conocer Cepeda demandando a Abelardo de la Espriella. Lo que sí pasó esta semana, lo que sí fue noticia, y fue la noticia quizá más extraña de la campaña, por lo menos en lo que yo he podido leer de esta campaña, fue esa suspensión o supuesta suspensión del cargo del presidente Gustavo Petro. Yo cuando escuché la noticia, solo con el titular, sin analizar, sin ver quién lo había dicho, cómo lo había dicho, yo dije: se va a incendiar Colombia, están incendiando a Colombia.
suspendiendo de su cargo a Petro, que sería lo mismo que pasaría si llegaran eventualmente a extraditar al presidente Gustavo Petro. Sería incendiar completamente al país. Pero bueno, aparece esta señora, la representante Gloria Arizabaleta, una sola representante, suspendiendo a Petro. Eso no se puede hacer. La señora sabía que no se podía hacer y por eso debe ser investigada por prevaricato y por eso la suspendieron. Pero lo que me llama la atención es que no está muy claro por qué esta señora lo hace, y por eso hay dos teorías conspirativas que yo he compartido en los últimos días, y es alrededor de qué ha pasado con esta noticia en lo que tiene que ver con las dos teorías conspirativas. Muchos dicen esto simplemente era para victimizar a Petro e impulsar a Cepeda e incluso ayudar a Petro a que saliera a hacerle campaña a su candidato, porque esta señora había hecho parte del pacto histórico y esta señora era esposa de Roy Barreras, y esta señora tiene un hermano que fue elegido por el pacto histórico este año. Esa era una cara de la moneda. Pero también hay quienes creemos que esta estrategia pudo ser para generar ese relato. Es decir, que era una estrategia mucho más pensada. Es decir, como estos datos sobre quién es esta señora hacen que se pueda asociar muy fácilmente con Iván Cepeda y con Gustavo Petro, desde la campaña de la ultraderecha y gente de ultraderecha fabricaron esta acusación de esta señora para generar la idea de que se iba a victimizar a Petro y para generar la idea de que las instituciones, de que el gobierno está jugando con las instituciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque primero, la señora Arizabaleta ya no hace parte del pacto histórico, se fue mal de ese partido, se dividió de ese partido. Segundo, ella quedó en malos términos con su ex esposo, por lo menos eso es lo que aparenta verse, Roy Barreras. Y tercero, y quizá más importante, es que esta señora tiene como abogado a Holman Ibáñez, un señor socio, que ha sido socio de Abelardo de la Espriella, que como magistrado del Consejo Nacional Electoral fue muy controversial, muy cuestionado, que evitó que Iván Cepeda pudiera hacer una consulta en junio pasado. Pues este señor Holman Ibáñez, además filtró la información aparentemente a periodistas muy cercanos a él, y de ahí es que la noticia se conoció. Así que hay varios hechos que me hacen pensar a mí que la noticia o la teoría conspirativa más fuerte es por el lado de que buscaban favorecer a el candidato Abelardo de la Espriella. En todo caso, eso rápidamente se retiró, que no había suspensión, que todo bien, que nada, pero se generó un hecho político y muchas lecturas. La gente realmente quedó confundida. El que buscaba hacer una jugadita con esto no la pudo hacer tan claramente, y esa yo creo que clasifica como de las noticias más extrañas de la campaña electoral que hemos visto durante estos meses en Colombia. Y para que hablemos finalmente de lo que ha pasado con la campaña, pues hablemos de algo que creo que estará en ciernes, que estará por ver qué pasa durante esta última semana, y es la invitación que Iván Cepeda les hizo a los candidatos del centro, o al centro político del país, a los más moderados, a votantes de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Juan Daniel Oviedo, para que se reúnan, para que hablen, para que conversen. La que está más cerca de mi análisis, esto que les voy a hacer es análisis a partir de los hechos que hemos conocido. Quien veo que está más cerca de esa campaña es Claudia López, que ya dijo que ni votaba por Abelardo ni votaba en blanco. Yo creo que una adhesión pública de Claudia López podría darse estos últimos días, además que ella ha sido una política muy coherente y muy certera al denunciar a la derecha en el país, y a esa derecha, ultraderecha que está en la campaña de Abelardo de la Espriella. Vería de segundo medianamente cercano a Fajardo, quizá llegando a última hora a la campaña, si Cepeda hace un guiño en contra de la polarización y en contra de la paz total, como ya lo hizo en su programa de gobierno que presentó esta semana, y que convenzan a Fajardo milagrosamente de estar ahí. Lo dudo, pero podría ser. Y veo con menos posibilidades a Juan Daniel Oviedo de llegar finalmente a esa campaña, sobre todo por su foto reciente con el expresidente Álvaro Uribe y su apuesta de que como Bogotá en muchas localidades se está derechizando, pues a él no le convendría llegar a la campaña de Iván Cepeda ahora para la segunda vuelta, sobre todo porque muy probablemente el pacto histórico va a tener otro candidato más fuerte para la alcaldía de Bogotá, y Oviedo pues no tendría posibilidades ahí de competir con él. Así que quedamos con esas consideraciones sobre el centro político, una conversación que no ha habido
pero que podría darse durante esta última semana de la campaña electoral en Colombia. Y finalmente hablemos de las encuestas. Ya se conoció la última ola de encuestas. Cuando estamos grabando esto estamos a punto de conocer la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, pero ya, la revista Cambio, no vamos a comparar a Cambio con Semana nunca en la vida. Semana es la oficina de prensa de la ultraderecha, como les he dicho. Pero sí conocimos las encuestas de la firma Guarumo para el periódico El Tiempo y de la firma Atlas Intel para justamente la revista Semana, los dos socios de la ultraderecha. Tengo que decirlo, no me da pena reconocerlo, Atlas Intel, una encuestadora que yo critiqué muchas veces durante la campaña de la primera vuelta presidencial, fue la más acertada, la que más se acercó al resultado final. No por eso dejo de creer que ellos han manipulado con la revista Semana lo que ha pasado en las elecciones, pero esa es otra discusión. Fueron los más acertados, vamos a ver cómo se comportan en la segunda vuelta. Lo que dicen ellos para esta segunda vuelta en su tercera encuesta publicada es que Abelardo de la Espriella tendrá el 52.2%, que ganará la presidencia, y que Iván Cepeda se quedará con el 44.5% de la votación. ¿Qué dice la encuestadora Guarumo para el periódico El Tiempo? Dice que Abelardo de la Espriella va a tener el 52.6% y que Cepeda se quedará con el 45%. Casi que las dos encuestas son calcadas, son igualitas, dicen lo mismo, prácticamente la misma ventaja de Abelardo sobre Iván Cepeda. Eso es lo que dicen estas dos encuestas. Veremos si les pasaremos la cuenta de cobro o su respectiva felicitación si aciertan después de la elección del próximo domingo. Sin embargo, también para que tengamos todo el contexto, estas mismas encuestadoras se pifiaron hace 4 años, no fueron acertadas en la elección presidencial. Y aquí un paréntesis chiquito para recordarles por qué mi desconfianza con Atlas Intel, no solamente por su alianza con la ultraderecha de Semana, sino porque había sido la encuestadora más pifiada, más equivocada en las elecciones al Congreso y de las consultas presidenciales. Atlas había sido la más equivocada y Guarumo la más acertada. Ahora se voltearon los papeles para la primera vuelta presidencial y veremos qué pasa para la segunda. En cuanto a hace 4 años, que era lo que les estaba mencionando, en 2022 Petro ganó con el 50.4% y Rodolfo quedó con el 47.3%. Y lo que decían las encuestas era completamente diferente, o por lo menos Atlas Intel intercambiaba los resultados. Ponía a Rodolfo con el 50.2 y a Petro con el 47.5. Literalmente intercalados los resultados. Un poquito más acertada estuvo Guarumo, no tanto en el intercambio de resultados, sino en que ponía muy apretada la elección entre Rodolfo y Petro. Le daba a Rodolfo el 48.2% y a Petro le daba el 46.5%. Así que estas dos encuestadoras que hoy nos están mostrando unos resultados de ventaja de Abelardo, pues se equivocaron hace 4 años. ¿Cuál es la diferencia frente a hoy? Que sí hay que decirlo, que lo que muestran las encuestas y lo que mostró la elección de primera vuelta de que Abelardo quedó de primero, es que Abelardo hoy tiene una ventaja no solo por eso, sino en las mismas encuestas. Petro hace 4 años había ganado la primera vuelta y la ventaja, por lo menos en la encuesta de Guarumo, no era tan alta. Así que esta es la fotografía que nos muestran las encuestas. Veremos qué tanto influyen los resultados, las movidas que va a haber estos días en los resultados que vamos a ver el próximo domingo. Y mi reflexión, que los que ya me han visto lo sabrán, yo llevo desde la primera vuelta, desde la campaña, desde cuando se lanzó, contando las sombras, las opacidades que hay alrededor de Abelardo de la Espriella, que sería la peor opción que pudiéramos tener en Colombia como presidente. Lamentablemente llegó a esta segunda vuelta, pero mi reflexión es que ojalá haya un voto decente con Iván Cepeda presidente, que ojalá Iván Cepeda logre ganarle a Abelardo de la Espriella, que ojalá se impongan la sensatez, que ojalá se imponga la Colombia respetuosa, la Colombia diversa, y pueda ser él el que venza a Abelardo de la Espriella y sobre todo nos evitemos un gobierno de la ultraderecha. Muchos dicen que el populismo de derecha que representa a Abelardo de la Espriella, que ya lo hemos visto esto en diferentes partes del continente, es inevitable que también lo tengamos en Colombia, que ha sido un país de derecha y conservador siempre, pero yo espero que podamos evitarlo, que esa inevitabilidad,
que esa inevitabilidad en este caso podamos tenerla en Colombia y podamos evitar que Abelardo de la Espriella sea el presidente de 2026 a 2030. Ese es mi mensaje, vamos a ver, ojalá sea así, y si no, pues estaremos a la espera de qué pasa en este país con un gobierno violento y antidemocrático como el de Abelardo de la Espriella. Así entonces, con este análisis de lo que pasó durante esta última semana, nos vamos despidiendo, vamos terminando este episodio de Honorable Podcast. Esta semana, a partir del lunes, arrancan las elecciones en el extranjero. Veremos seguramente resultados filtrados. Acuérdense ustedes que la derecha siempre gana en el exterior, sobre todo por esa votación abultada de la ultraderecha de Miami, pero eso no significa que vaya a suceder lo mismo aquí en Colombia. Y también pues veremos qué pasa, finalmente ya no hay eventos públicos, pero sí va a haber adhesiones, algunas jugadas de campaña de última hora, seguramente entrevistas de última hora de los candidatos, y ahí veremos si hay algún impulso o si hay algún escándalo, que es lo que les decía al inicio del podcast, si hay algún escándalo que logre mover un poco la campaña para el próximo domingo. Muchas cosas seguramente se van a jugar durante esta última semana de campaña y aquí las estaremos hablando todos los días a través de mis redes sociales. Recuerden suscribirse tanto en YouTube como Spotify para seguir más episodios de Honorable Podcast, y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales como @Ricardo Gonduca. A todos ustedes muchas gracias, chao. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @Ricardo Gonduca en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.